Buenas tardes, mi nombre es Laura Carvajal Arboleda y hoy les voy a presentar el vídeo final de cables. Entonces, nos dan una primera configuración que tiene ese enunciado. El conductor eléctrico se encuentra soportado en un punto del cable. Este caso se puede visualizar cuando entre dos torres o postes se ubica un cable ACB que debe soportar una gran cantidad de cableado eléctrico. Observe el caso descrito en la siguiente imagen. Entonces, esta es la figura del ejercicio. El peso de los cables se desprecia. Están el cable AC, CB y el conductor eléctrico. Entonces, como preguntas nos dan cuál es la longitud del cable SAB y cuáles son las tensiones TAC y TCB. Entonces, con esto podemos ya hallar el diagrama de cuerpo libre, donde está la tensión AC con un ángulo de teta A y la tensión CB con un ángulo de teta B. También está el peso del conductor eléctrico soportado en el punto C. Estos son los datos a ingresar que nos dan L, que es la distancia entre los postes, DA, que es pues de A y de B, que es la altura de los postes, C, que es la altura desde la base hasta el punto C, la densidad, el diámetro, y XA, que es la distancia desde el punto A al punto C. Entonces, primero vamos a hallar el peso del conductor eléctrico, que solamente es el peso del conductor eléctrico, ya que el peso de los cables se desprecia. Entonces, ya reemplazando en la siguiente ecuación la densidad del diámetro y la longitud, nos da la siguiente variable. Entonces, ya siguiendo con la geometría, tenemos esta figura. Entonces, para hallar los siguientes valores, utilizamos la geometría de esta figura. Entonces, también utilizamos para hallar la altura B y la altura A, las siguientes ecuaciones. Entonces, ya reemplazando en esta ecuación, se hallan los siguientes datos. Como se puede observar en los datos a ingresar, XA es igual a 36, y 36 es la mitad de 72, que es L. Entonces, se dice que XB también es 36, ya que XA es la mitad. Y SA y SB se hallan por medio de Pitágoras, obteniendo esta ecuación, y ya reemplazando los valores nos dan esto. Y por último, teta A y teta B lo hallamos con la trigonometría, quedando estos valores de acá. Ahora ya hablando del equilibrio estático, donde los cables se calculan independientemente en el punto C, hallamos estas ecuaciones con la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Entonces nos dan estas ecuaciones y ya al reemplazar nos dan la tensión en AC y la tensión CB. Entonces con estos resultados hallamos ya la tensión del cable AC, la tensión del cable CB, hallamos las longitudes de los cables, y al sumar estas longitudes nos da que la longitud total de todo el cable es de 79.52. Ahora, como podemos ver que esta es la mayor tensión, se dice que es la tensión máxima que se observan en el extremo B, y que esa fue la menor tensión, pues se dice que fue la tensión mínima en el extremo A. Entonces esta sería la primera configuración. Como segunda configuración está la siguiente. El peso del conductor eléctrico se distribuye en todo el cable mediante tirantes. Tanto el peso del cable como el de los tirantes se desprecia y este adquiere la forma de una parábola. Entonces, aquí está el ejercicio que, a diferencia del anterior, este ya se trata de una parábola. Entonces, las preguntas son la longitud del cable SAB y las tensiones TAC y TCB. Ese sería el diagrama de cuerpo libre, que ya las tensiones se descomponen en el eje X y en el eje Y. Y aquí ya la fuerza es distribuida, por lo cual no podemos hablar de una W sola, sino que ya hablamos de el peso por unidad de longitud, que se multiplica por L, que es donde está la longitud, donde está distribuida la carga. Entonces, estos son los datos a ingresar. Ya XA no va a ser igual a XB, ya que C no está ubicado en el punto medio. Entonces, ya primero vamos a empezar hallando el peso del conductor eléctrico. Entonces, como dije anteriormente, W ya no se puede calcular como una variable sola, sino que requiere de la longitud. Entonces, por esto empleamos esta variable de acá, que es el peso por unidad de longitud, que tiene esta ecuación. Entonces, ya reemplazamos esta ecuación y nos queda esta variable, y esta variable la reemplazamos en la siguiente ecuación, que ya es para hallar el peso total, que nos da esto. Entonces, ya refiriéndonos a la geometría, la forma que toma el cable se termina analizando una sección comprendida entre el punto C, que es el punto pues, más bajo, donde la tensión T sub 0 es horizontal, hasta un punto P, pues, donde está ubicada una distancia X y una distancia Y. Entonces, acá se hace una sumatoria de momentos en P y nos queda una ecuación, que esa es la ecuación de la parábola. Entonces, para calcular los valores de XA y XB se utiliza la ecuación de la parábola, o lo que es equivalente a las ecuaciones de momentos, considerando los tramos AB y A y CB. Entonces, con esto ya podemos encontrar que para el punto A esta es la ecuación para HA y para el punto B esta es la ecuación de HB, aunque también podríamos emplear, según la figura que nos dan inicialmente, las mismas ecuaciones que utilizamos en la primera configuración, que así hallamos HA y HB. Entonces, al dividir ambas ecuaciones, HA y HB, que pues fueron producto de esto, y simplificándolas nos dan la siguiente ecuación, que es XA. Entonces, ya con esa ecuación de XA reemplazamos los valores L y RH, que RH es la razón entre HB y HA, nos quedan los siguientes valores de XA y XB.
Bueno, ahora ya hablando del equilibrio estático, se evalúa pues el peso en cada tramo y con las ecuaciones de equilibrio de cuerpo rígido de los tramos se determinan los valores de las tensiones. Entonces aquí hallamos sumatoria de momentos en A, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, que nos dan producto a estas ecuaciones. Y lo mismo hacemos en el tramo C con las sumatorias de fuerzas en X y las sumatorias de fuerzas en Y. Al reemplazar todos estos datos podemos hallar T sub 0, que va a ser igual también en el tramo CB a T a X, T a Y, teta A y T a C total. Lo mismo en el tramo CB. Y ya tenemos, siguiendo, para hallar la longitud del cable SAB. Entonces, la longitud del cable SAB, como se trata de una parábola, se calcula por medio de integrales. Entonces, para la evaluación de esas integrales se cambia la variable S por la variable X con las siguientes relaciones de acá. Entonces, siendo Y la ecuación de la parábola. Entonces ya tenemos esta parábola y esta ecuación. Entonces, con el desarrollo de estas ecuaciones, obtenemos las siguientes ecuaciones de SA y SB. Entonces, con esto ya por último podemos hallar las distancias de ambos cables. Entonces, por último, tenemos ya las respuestas, que son las siguientes. Ya tenemos la tensión del cable AC, la tensión del cable SB, la longitud del cable SAC, la longitud del cable SB y la longitud del cable total, que es una suma de estos dos. Nos da 80.34 y lo mismo que hicimos en el punto anterior. Esta es la tensión máxima, ya que es la tensión mayor en el extremo B. Y esta es la tensión mínima en el extremo A. Y por último está la configuración 3 que dice así: el cable que soporta el peso es del mismo conductor eléctrico y este adquiere una forma llamada catenaria. Es decir, el conductor eléctrico es en sí el cable. Entonces, este sería la figura. Y las preguntas son: ¿cuál es la longitud del cable SAB y cuáles son las tensiones TAC y TCB? Este es el diagrama del cuerpo libre del ejercicio. Nos dan los mismos datos a ingresar y ahora vamos a empezar a hallar el peso del conductor eléctrico. Entonces, como hemos hecho anteriormente, vamos a hallar primero el peso por unidad de longitud, que se utiliza en la misma ecuación, nos da esto, pero el peso ya no depende de una distancia X, sino que esta vez depende de una distancia SAB, que es la del cable. Entonces, esta variable todavía no la podemos encontrar. Estas relaciones por ahora solamente podemos encontrar HA y HB, que es como las hemos encontrado antes con estas ecuaciones. Bueno, entonces las ecuaciones del modelo se pueden determinar a partir del análisis de un tramo del cable comprendido entre el punto más bajo, que es el punto C, hasta un punto P. Entonces, con esto podemos separar los tramos y pueden observar que hay una SA y una SB. Entonces, esta S es una variable que representa la longitud del cable en el tramo. Entonces, la componente horizontal T sub 0 es una constante, es decir, que T sub X en ambos tramos es igual a T sub 0. También, pues es conveniente para este peso definir el sistema de ejes XY, como se muestra en la figura. El origen del eje X está alineado con el punto más bajo del cable y el origen del eje Y está desplazado hacia abajo una distancia K. Esta distancia K que está definida por esta ecuación, y de esta ecuación salen estas otras ecuaciones, pues estas ecuaciones que por reemplazo, ¿cierto? Bueno, entonces estas ecuaciones de acá, la 3, la 4, la 6 y la 7, salen de estas ecuaciones, que después son ecuaciones derivadas de la forma del cable, que, o sea, para relacionar la distancia horizontal X con la distancia del cable S, se considera como un pequeño elemento del cable de longitud DS, pues que en sí es solamente derivar. Entonces, cuando derivamos esto, nos dan las siguientes ecuaciones. Bueno, ahora, con esto vamos a hallar el parámetro K, o lo que vimos anteriormente. Entonces, la solución de estas ecuaciones requiere de la aplicación de varios métodos. Entonces, a continuación se presenta un procedimiento en el que se supone un valor para el parámetro K. Entonces, se calcula el valor de XA en las ecuaciones 4 y 7 que tenemos acá abajo, estas dos. Entonces, tenemos esas ecuaciones y entonces el parámetro se va modificando hasta que el valor de XA, pues de las dos ecuaciones, coincida y el delta X dé más aproximado a 0. Entonces, esas ecuaciones se van a poner en estas dos recuadros, se van a ir poniendo valores en K hasta que se vayan aproximando. Entonces, aquí se puede concluir que K es igual a 45,2499, XA quedó en 28,83, y entonces ya que tenemos K y XA, podemos ir reemplazando en todas las ecuaciones que nos quedan los valores. Aquí también podemos ya reemplazar con las ecuaciones que tenemos al lado. Y por último tenemos ya las respuestas. Entonces tenemos la tensión del cable AC, la tensión del cable SB, las longitudes y la longitud total del cable. También, entonces, como hemos hecho anteriormente, podemos observar que la longitud máxima está en el extremo B y la longitud mínima está en el extremo A. Y por último, ya respondiendo a las preguntas, SAP.
¿Qué diferencia hay en cada caso? Entonces, como se puede observar ya en las imágenes, el primer caso consiste en que todo el peso se concentra en un solo punto. El segundo caso ya es que se trata de una parábola, o sea, un cable completo y que la fuerza está distribuida. Y el tercer caso consiste en que ya el peso del conductor hace parte del cable en sí. ¿Qué caso sería mejor para aplicar en la vida real? Bueno, ya comparando las tensiones en todos los casos, se utilizaría mejor la del segundo caso, ya que esta fue la que tuvo menor tensión. Es decir, se puede observar que en las respuestas el primer caso tuvo las mayores tensiones, después le sigue la configuración 3 y por último está la configuración 2, por lo que se puede decir que tiende a reventarse o tiende a que no se reviente tanto. A diferencia pues, del cable 1, que aquí ya se responde la tercera pregunta, que es cuál cable tiende a reventarse más, y sería esta, ya que todo el peso se concentra en un solo punto, por lo que hace que las tensiones sean mucho más mayores. Como última pregunta, ¿cómo obtener menor tensión cambiando la altura de los cables? Entonces, como se puede observar, acá los puntos B tienen, por así decirlo, mayor altura que el punto A. Entonces, también observando los datos, las tensiones en estas partes, pues en estos puntos de acá, los puntos CB, dieron mucho, pues dieron mayor a las tensiones que daban en AC, por lo que se puede decir que a una menor altura se puede lograr una menor tensión. Y como conclusiones, pues está lo que acabamos de hablar sobre que la altura depende de la tensión. También podría decirse que la distancia X depende también de la tensión. Entonces, a mayor altura, mayor tensión. Y también puede decirse que a una menor longitud, menor tensión también podría tener. Y está también que la longitud depende mucho. Obviamente, la longitud del primer cable no dio similar pues, al segundo cable y al tercer cable, ya que este pues, tenía una forma mucho más distinta. Eso pues no que tenga la misma L no significa que vayan a tener la misma longitud de cable. Entonces, en estos cables sí se dio la misma longitud del cable, ya que se trataba de una parábola, la misma parábola que habíamos tratado desde el inicio del caso 2. Y eso es todo.